Hola, bienvenidos al panel de Brand y Cultura Digital, en esta octava versión del Summit de País Digital. Y dentro de este panel tenemos a tres grandes invitados. Vamos a comenzar por José Ignacio Duñac, CEO de Sky Airline. Hola Ignacio. José Ignacio, Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Tenemos también a Martín Karich, CMO de Tata Consultancy Service, TCS, para Latinoamérica. Hola Martín. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y por último, a Sebastián Frech, CMO de WOM Chile. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola Andrés, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, hoy día lo que vamos a abordar básicamente, como dice el título del panel, es cómo el branding y la cultura se fusionan y cómo impactan hoy día en el contexto que estamos viviendo. Entendiendo también que el branding, de alguna manera, es el reflejo de la cultura y la filosofía de una marca. Y hay varios conceptos que vamos a ir abordando durante el panel, que me gustaría saber sus apreciaciones. Me gustaría comenzar contigo, José Ignacio, respecto al concepto de adaptabilidad, de cómo lo han vivido desde Sky, cómo lo ves tú, y cómo lo han abordado y cómo lo ven para el futuro. Sí, bueno, la verdad es que, como tú sabes, la industria aérea a nivel mundial ha tenido grandes cambios y por lo tanto la palabra adaptabilidad o flexibilidad yo creo que son de las palabras que más he escuchado o he utilizado durante estos últimos meses, así que es bastante atingente a lo que está ocurriendo. Nosotros la verdad es que durante los últimos 5 años hemos trabajado muy fuertemente en crear una cultura con valores muy arraigados. Nuestros valores son el ser cercano, el ser correcto, pero también ser valiente y ser comprometido. Estos últimos elementos tienen asociado componentes de flexibilidad y de adaptabilidad que son bastante relevantes y que la verdad es que nos han hecho... nos han potenciado muchísimo durante este tiempo que ha sido necesario ser muy flexible. Hoy día las aerolíneas en el mundo han cambiado muchísimo, han tenido que adaptar muchísimo sus procesos y la verdad es que el tener un equipo con valores fuertes, ser tremendamente comprometido y muy valiente nos ha hecho tomar decisiones con prioridades claras y obviamente que nos permiten, digamos, salir adelante de todas estas situaciones que estamos viendo de una mejor forma. Pero todos estos valores que te comentaba y una cultura adaptable, también la hemos complementado con un propósito muy claro que motive y que genere también satisfacción y compromiso, no solamente de nuestros colaboradores internos, sino que también de la sociedad en general. Es importante también mencionar que, por lo menos en Sky, los valores y la bitácora de comportamientos asociados a esos valores fue co-construida en conjunto con cientos de trabajadores de la compañía. Entonces, la capacidad de reflejarse en esos valores y en esos comportamientos aumenta, haciendo más sencilla la implementación de estos valores. En cuanto a adaptabilidad, nosotros hemos tenido que realizar muchos ajustes. La verdad es que en un comienzo, como ustedes saben, dada la situación de la pandemia, tomamos la decisión de poner los pies en la tierra, como nosotros lo llamábamos, que es básicamente bajar todos los aviones, eliminar todos los vuelos regulares de la compañía con el propósito de poder, en base también a nuestros valores, guiarnos por la seguridad como el primer pilar fundamental tanto para nuestros trabajadores como para nuestros pasajeros. Y eso demuestra obviamente la capacidad de adaptarse de la organización y de los trabajadores de manera interna de una flexibilidad importante. Ahí obviamente hubo muchos ajustes, desde reducciones de jornada,
hasta todo lo que es home office, que hoy día, como tú podrás imaginar, todos aquellos que pueden trabajar desde su casa hoy día lo están haciendo. Y eso demuestra, obviamente, que dentro de la cultura que hemos desarrollado, no solo es una cultura bastante ágil, sino también bastante flexible, y gracias al compromiso que se ve en una cultura como la que tiene Sky, hemos podido adaptarnos bastante fuerte a las circunstancias que en la industria aérea han sido tremendamente cambiantes durante los últimos meses. Así que la verdad es que tener una cultura sólida, tener la capacidad de ser flexibles en una situación como la que estamos viviendo hoy, es tremendamente importante, y la verdad es que tiene la capacidad definitivamente de alivianar la carga que significa una crisis como esta, y tiene un valor realmente importante en poder surfear la ola, digamos, lo mejor posible dentro de las posibilidades, obviamente, y ha sido hoy día más que nunca relevante, dada el contexto que estamos viviendo. Gracias, José Ignacio. Hay un punto creo que es sumamente importante, que es esa delgada línea entre cómo yo construyo una cultura interna, una cultura de marca, que tiene un reflejo fiel y coherente en el mercado cuando yo pongo a disposición mis servicios, mis productos a clientes, a la ciudadanía. Y esa adaptabilidad hoy día tiene que ver mucho también con lo que nos habilita la tecnología, dado el contexto de el teletrabajo. Sabemos que hay cosas que van a quedar y otras que no, pero definitivamente el teletrabajo, como bien dice José Ignacio, que hoy día en Sky están trabajando remotamente, yo les diría, me imagino que desde WOM, desde TCS, desde Deloitte también, estamos en lo mismo, por lo tanto hay comportamientos y una forma de trabajar que va a quedar. En ese sentido, ¿cómo ves tú, Martín, desde la tecnología como habilitador para poder mantener esta conexión internamente entre en la marca, en la compañía, pero también cómo reforzar la cultura, cómo construir branding desde ahí? Hay muchísimas cosas que estamos haciendo, ¿no? Y claro, a diferencia de José o de Sebastián, nosotros somos más del mundo que estamos, por así decirlo, en el back office, ¿no? Nosotros trabajamos en habilitar tecnológicamente a otras empresas, ¿no? Pero creo que es importante hacer un foco aquí. La tecnología juega un rol fundamental, pero lo primero y lo más importante son las personas, ¿no? Nosotros somos parte de un grupo industrial mucho más amplio, que es el grupo Tata, que es un grupo histórico en la India, ¿no? Son 150 años, cerca de 100 empresas, ¿no? Y esa historia también se transmite culturalmente en los valores de la empresa, ¿no? Que tiene mucho que ver con ciertos valores de la cultura oriental, ¿no? De cuidar el trabajo, del trabajo para toda la vida, ¿no? Tiene algunas cosas diferentes. Pero bajando solamente a lo que fue COVID, lo primero que hicimos fue, porque todo eso además fue muy rápido, yo me imagino para todos fue súper rápido, ¿no? Y esto tiene distintas fases. Y la primera fase consistió principalmente en asegurarnos que las personas estuvieran bien, pero al mismo tiempo, cómo habilitábamos rápidamente poder trabajar de manera segura y remota, ¿no? Para no tener que ir a las oficinas, de manera segura y remota en muy poco tiempo. De hecho, nosotros movimos el orden de, a nivel global, en cuestión de 2 o 3 semanas, 400.000 personas. Solo en América Latina movimos cerca de 18.000 en 3 semanas. Y al mismo tiempo tienes que mantener el desafío de mantener la operación. Entonces, las tecnologías como las que estamos usando ahora para comunicarnos son básicas, son centrales, pero también van más allá de eso, ¿no? Esta tecnología que estamos usando hoy día, y vaya para quedarse, también nos genera otros desafíos en términos de cultura interna.
lo que llamamos el engagement, ¿no? En inglés, ¿no? ¿Cómo acerco yo a los líderes de la empresa, ¿no? ¿Cómo comunico? ¿Cómo generamos actividades que te permitan transmitir valores de la empresa? Por ejemplo, nosotros tenemos sesiones donde tenemos a un chef indio que nos enseña a nosotros cómo hacer comida india a este lado del mundo. De este lado del mundo les enseñamos a hacer comida mexicana a los indios, ¿no? Estos son solo algunos de los ejemplos de cosas que se pueden hacer. Y esa adaptabilidad, esa velocidad para resolver el cambio, ¿no? Que tiene que ver con otro concepto que es el de la resiliencia, ¿no? Que es el ser capaces de superar el inconveniente. Ese tipo de cosas, yo te diría que están central hoy día. La tecnología juega un rol. Esto llegó para quedarse, no es algo transitorio. Entonces vamos a tener que aprender a trabajar de manera remota. No sé cómo vamos a hacer con la radio pasillo, que de cierta forma también desaparece, ¿no? De hecho, el CEO de TCS estaba proyectando que para el año 2025, en realidad, uno no debiera gastar más del 25% de su tiempo en la oficina. Okay. Claro. De hecho, ahí el concepto que surge con fuerza, es el concepto del digital workplace, finalmente, ¿sí? Como también lo activo, la parte inmobiliaria de nuestras compañías se adaptan a este nuevo escenario, teniendo en cuenta de la liquidez que se necesita, lo líquido, de poder tener capacidad de adaptarse, crecer y achicarse en función de los requerimientos propios, tanto para responder a nuestros clientes, como responder también a un proceso interno propio de nuestras compañías. Perdona, y eso un poco... ¿Sí? Solo es que te quería agregar un punto en eso, ¿no? Y es en cómo estamos definiendo el futuro del trabajo, ¿no? Y si la pandemia, el COVID, actuaba como un acelerador de todos estos procesos de cambio, porque hasta hace 6 meses esto eran cosas que estaban dando vueltas por ahí y nos encontramos de golpe con esto. Si tomas una nueva definición de cómo debiera ser el trabajo, ¿no? El trabajo debiera ser en cualquier lugar, a través de cualquier dispositivo, ¿no? De manera segura, porque tienes que resguardar la seguridad de la compañía, ¿no? Tiene que ser también desde cualquier lugar. Y esto te abre otro concepto, que es que tu talento no está solo limitado geográficamente a donde estaba la oficina. Y eso es súper interesante. Exactamente. De hecho, aprovechando ese punto, Martín, que estamos hablando, realmente requiere una conectividad que hoy día la tenemos, pero que hoy día está en el ojo del huracán, ¿cierto? Y tiene que ver también con cómo reforzamos ese posicionamiento, en el caso tuyo, por ejemplo, Sebastián, de los dolores actuales de los consumidores, ya llevado al ámbito de telco, de conectividad, de cómo también responden hasta una demanda explosiva, de acuerdo al contexto que vivimos, manteniendo también este equilibrio entre lo que es construcción de marca, en el caso de WOM, súper diferenciador internamente, y cómo eso también lo lleva al mercado manteniendo, por un lado, las operaciones, manteniendo los servicios, manteniendo la calidad, etcétera, y por otro lado también cómo yo mantengo seguro y contengo a mis propios trabajadores en este nuevo escenario. De todas maneras, yo creo que el desafío es permanente. Efectivamente, hoy día estamos en una situación donde el entorno y las cosas, los procesos, los flujos han ido cambiando de manera muy, muy fundamental. Pero empalmando con el título del foro, que es Branding y Cultura, yo creo que al final cada desafío a los equipos, tanto de cultura como de marketing de las empresas, lo que nos obliga es siempre estar buscando la manera de mantener esa conexión y esa identidad de manera coherente. Efectivamente, hoy día hay una necesidad de mayor conectividad y hay decisiones que pueden tener impacto rápido y se pueden ejecutar de manera rápida. Y lo importante es siempre mantener o buscar al menos que esa respuesta a los clientes y a tus propios trabajadores, colaboradores,
tenga sentido, haga sentido, que nos haga sentirnos orgullosos de cómo estamos enfrentando esos distintos desafíos. En las telco, efectivamente, la demanda de conectividad ha sido explosiva. La realidad de los operadores, ya sean móviles o fijos, son distintas. Pero cómo tú reaccionas a los problemas, independientemente de que los problemas puedan ser iguales o distintos entre las compañías, habla mucho y le habla mucho a tus colaboradores en primer lugar, pero sin duda a tus clientes, como el punto más valioso de la interacción de la empresa. Habla mucho de lo que tú eres en tu esencia, y la marca, el branding tiene que ver con eso. La atención en el call center, cómo entregarle las herramientas a los colaboradores para poder generar una atención correcta de manera segura y con las herramientas necesarias, generar más capacidad en esas plataformas de atención cuando hoy día vemos que habían restricciones de movimiento y la gente tal vez no podía ir a las sucursales, pero también en las sucursales que había que mantener abiertas porque esto es un servicio esencial, entregarle de manera, bueno, primero constituimos un plan de voluntarios para que nadie que se sintiera en riesgo tuviera que ir obligado a trabajar a las tiendas, entregándole todas las medidas de seguridad y buscando que el servicio al cliente, que es lo más importante, se pudiera ejecutar de buena manera. Eso además tiene que ir acompañado de una comunicación muy fluida con los clientes, tratar de empatizar con el momento. Ya escuchábamos lo que decía José Ignacio en relación al tema de cómo Sky enfrentó este proceso de una manera muy valiente, en mi opinión, y súper coherente. En WOM también tratamos de empatizar con lo que estaba pasando desde el propio servicio, desde la manera en que atendíamos a nuestros clientes y obviamente poniendo en primer lugar la seguridad de las personas que trabajan en la empresa. Cuando esa ecuación está bien balanceada, y insisto en el concepto de coherencia y consistencia, los clientes ven el esfuerzo, lo valoran, y ven que esa mejora se está plasmando, aun cuando pueden haber muchos frentes que todavía tal vez no están lo suficientemente robustos, pero que van avanzando en la dirección correcta. Creo que eso va construyendo branding y cultura. Cuando ese círculo virtuoso entre lo que uno hace o promete como empresa y cómo lo resuelve o lo hace desde su propia gente, creo que es como el gran desafío que tenemos nosotros, que estamos liderando esa ecuación al interior de cada una de las empresas que estamos hoy en esta mesa. Tocaste un punto clave, Sebastián, que personalmente creo que va a ser el centro de la conversación, o debería ser el centro de la conversación en los próximos días, en los próximos meses, que tiene que ver justamente con la coherencia, con la consistencia, con ser sostenible en este posicionamiento, en esta construcción de marca, que tiene que ver sin duda la cultura, y que es el concepto de confianza. Creo que hoy día el concepto de confianza de alguna manera viene a englobar y actúa como paraguas para todo lo que estamos viendo hoy día en cuanto a las marcas, en cuanto a la cultura, sobre todo en la pérdida de confianza en general que ha sucedido en el país, y sobre todo como eje fundamental en retomar ciertas acciones que por X motivo, ya sea por la pandemia, el confinamiento, etcétera, hemos dejado de hacer normalmente. Y eso pega muy fuertemente, sobre todo en toda la industria, pero en la industria aeronáutica, José Ignacio, también la confianza, hay distintos estudios al respecto de indicadores que una vez que se abra el mercado nuevamente, se abra el desconfinamiento, vamos pasando las fases de paso a paso, digamos, el concepto confianza es fundamental a la hora de, por ejemplo, yo tengo la intención de viajar, pero ¿cuánto pesa o cómo ven ustedes la confianza de acuerdo a los distintos elementos que esto implica, desde seguridad, desde distanciamiento, etcétera, etcétera? ¿Cómo ustedes lo están pensando, lo están abordando específicamente para la industria? Sí, no, excelente, la verdad muy atingente para nosotros. Nosotros, desde el primer minuto que ocurre, digamos ya el primer caso en Chile con la pandemia, nosotros nos fijamos como primera prioridad absoluta la seguridad, y la seguridad en su manera más amplia de verla, para todos quienes están expuestos a esta industria. Principalmente nuestros trabajadores y nuestros pasajeros. Y por eso decidimos detener las operaciones para asegurarnos
de que todos los cambios que estuviéramos haciendo estuvieran apuntando hacia generar seguridad hecha y derecha, digamos, de contactos. Hicimos montones de cambios, ¿cierto? Hicimos una experiencia completamente sin contacto en los aeropuertos, en el vuelo, nos aseguramos de hacer sanitización de los aviones detrás de cada vuelo, quitamos todo tipo de elementos, desde la comida hasta las tarjetas de seguridad que estaban físicas, ahora las pegamos detrás de ¿cómo se llama?, del respaldo de los aviones. O sea, rediseñamos todo de manera de poder asegurar a nuestros pasajeros y a nuestros trabajadores de que iban a estar seguros al volver al trabajo o al volver a embarcarse en un avión. Entonces, eso es tremendamente importante. Pero también, no solo nos aseguramos de que la experiencia fuera totalmente segura, sino que nos aseguramos de generar confianza más allá de la seguridad. Nosotros fuimos la única aerolínea en Chile que decidió voluntariamente bloquear el asiento central en todos los vuelos desde que retornamos el día 1 de junio hasta el día 3 de agosto. Asegurábamos que todos los vuelos regulares, itinerarios, nunca ibas a tener el asiento del medio ocupado, de manera de generar confianza en el consumidor. No solo seguridad, porque nosotros tenemos un sistema de filtros que permite que el aire dentro de un avión sea incluso más puro que el de un quirófano, que es capaz de filtrar el aire completamente en menos de 3 minutos dentro del avión. Por lo tanto, ahí estamos bastante seguros de que nadie se iba a contagiar, a pesar de que el asiento del medio se utilizara. Pero para generar confianza, tomamos esa medida adicional. Hoy día, en adelante, estamos tomando otras medidas de confianza, de check-in sin contacto y con distanciamiento, obviamente más allá de cumplir con todas las medidas estipuladas y recomendadas por el Ministerio de Salud y por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hay dos conceptos que son relevantes para nosotros. El más importante es la seguridad, pero también estamos bien enfocados en desarrollar procesos que favorezcan la confianza de los consumidores para poder, como dices tú, eventualmente, cuando las circunstancias lo permitan, generar suficiente confianza de los consumidores para volver a volar y para volver a desarrollar la industria que tanto nos apasiona. Así que la verdad es que la palabra confianza es bien relevante, y eso es un despliegue que es tanto hacia los consumidores como internamente también con los trabajadores. Así que bien atingente tu comentario, Andrés. Bueno que lo comenta José Ignacio. De hecho, eso finalmente es súper coherente y consistente con lo que hablaba al principio de cómo la marca y la cultura se construyen, cómo uno es consistente, valga la redundancia, en el tiempo, de acuerdo al propósito de la marca, y finalmente eso va construyendo confianza en el tiempo, que es el camino largo, a mi punto de vista es el correcto, el más difícil, pero que ante malas decisiones eventualmente esa confianza se pierde rápidamente. Por lo tanto, el mantener esa ecuación es fundamental. Y quisiera linkearlo con un punto que habló Martín hace un instante, que es respecto a esta aceleración. Debido a este contexto, ¿cómo se han acelerado los procesos? Y sobre todo lo que veníamos escuchando hace años, sobre todo nosotros en esta industria de la transformación digital, etcétera, que de alguna manera todos sabemos o sabíamos que lo teníamos que hacer, o todos lo tienen que hacer, pero de alguna manera nos dimos cuenta que esto es ahora ya. Es como yo me paro hoy día para enfrentar el futuro. Y eso también implica una construcción de confianza, en cómo yo llevo ese proceso internamente, cómo yo transformo las compañías sin perder la esencia, sin perder el ADN. Desde el punto de vista del core de TCS, me imagino que es algo que está sobre la mesa todos los días, Martín. ¿Cómo lo ven ustedes esta transformación de la empresa hoy día de cara al futuro? Mira, yo creo que lo primero que conversábamos con esto y es súper importante el tema de la consistencia también, ¿no? Y de ser súper coherente respecto de lo que digo y de lo que hago, y de cómo aumentas la comunicación interna, ¿no?
para mantener a la gente al tanto de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Ahora, respecto de la tecnología y del cambio y de la transformación digital, ¿no? Y del contexto más amplio, si quieres tú, de la cuarta revolución industrial, ¿no? De este mundo donde la inteligencia artificial, las tecnologías basadas en nubes, ¿no? O la automatización de procesos, todo eso que estaba en el borde de la conversación ya no es futuro, ahora es. Cuando hace 6 meses hablábamos del futuro del trabajo remoto, equipos distribuidos, era el futuro del trabajo. De hecho, podíamos hacer hasta un video sobre el futuro del trabajo, ¿no? ¿Cómo iba a ser? Ese trabajo móvil, más desprendido, hoy día es. Entonces, este proceso de aceleración nos va a llevar a todos a repensar también incluso cosas como cuál es nuestro modelo de negocio, es un poco más complejo. Nos va a llevar también a entender o mirar efectivamente si el camino que estábamos siguiendo era el correcto. Y ahí viene, y es súper importante el tema de la consistencia, ¿no? Tenemos un propósito, tenemos un set de valores claros, definidos, que nos distinguen, ¿no? Tenemos una forma de hacer las cosas que al final del día es la cultura, ¿no? Entonces, ¿cómo mantenemos eso alrededor de todos estos cambios? Y hay una palabra que escuché el otro día que me gustó mucho, un acrónimo de estos gringos, ¿no? Yo creo que hoy día todos hemos escuchado hablar, probablemente hasta el cansancio, de VUCA, ¿no? Este tema de la volatilidad, la incerteza, ¿no es cierto?, la complejidad y la ambigüedad, ¿no? Como que viviéramos en ese mundo. Y alguien me dijo, no, ya pasamos por eso, ¿no? Hoy día estamos en algo que podríamos denominar como tuna o atún. Y mirando y dije, pero ¿qué es eso? Que primero vivimos en un mundo turbulento. O sea, esto ya no es, o sea, es turbulento, no sabemos y además es desconocido. Todo lo que estamos haciendo hoy día en términos de branding, en términos de cómo movemos la cultura, aquí no hay libro escrito. Aquí no hay, oye, y usted mirar para el lado, buscar una mejor práctica, oye, ¿y ustedes qué hicieron? O ¿cómo lo hicieron fulano? Estamos escribiendo, reescribiendo el manual. Entonces, este mundo turbulento, ¿no?, requiere que te mantengas de manera muy clara y muy precisa, sabiendo bien quién eres, ¿no? Todo el resto va a cambiar. Lo que no puede cambiar es tu esencia. Si eso cambia, ahí entramos a otra conversación. Totalmente. Y esa esencia es cuando hablamos, es el ADN de la cultura, ¿cierto? Claro. Y cuando hablamos también de transformación digital o transformación en general, estamos hablando, y esto es mi planteamiento y siempre lo he dicho desde hace tiempo, toda transformación digital tiene per se una transformación cultural asociada, que de hecho, sin una transformación cultural, una adaptación cultural, que estamos hablando de las personas en el centro, no es posible una transformación como tal. Obviamente sin perder el ADN de la marca en el intento, digamos. Entonces, Sebastián, en tu opinión, desde el rol, creo que hoy día es totalmente apasionante para nosotros. Estamos en el ojo del huracán, como digo yo, en cuanto a la organización, porque está todo pasando y el rol en cuanto del CMO está siendo aún más clave, más relevante, una suerte de bisagra entre mundo interno, mundo externo, valores, cultura, posicionamiento. Y finalmente lo que estamos hablando aquí, y que lo dijo también Martín, creo que para mí hoy día el valor de las comunicaciones es total. Y para mí es comunicar, comunicar, comunicar. Lo hemos visto apenas sucedió el estallido, que después fuimos golpeados por la pandemia, pero inmediatamente marcas dejaron de comunicar, ¿sí? Y hay distintos estudios, GFK, DiMarca, etcétera, de marcas ciudadanas, y cómo también la ciudadanía empieza a percibir las marcas ante justamente la coherencia de lo que ha sido en la historia, en su comunicación, en su posicionamiento y hoy día. ¿Cómo ves tú hoy día todo este fenómeno desde el rol de CMO, un poco asesor del CEO? Por aquí tenemos a José Ignacio, imagino también le pasa bastante estar muy cerca de su CMO. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vives más allá de la industria, digamos?
Buena pregunta. Me queda un poco grande tal vez, pero la palabra que más me cuadra en esto es lo que dijo Martín hace un segundo y es la identidad. Yo creo que la identidad es una, y probablemente las marcas se han visto interpeladas por todo esto que ha pasado en el último tiempo, pero como tú decías, esta crisis de confianza se viene gestando hace mucho rato, no es algo que empezó a pasar en octubre, sino que es algo que de una manera u otra se vino alimentando en el tiempo. Y efectivamente, como tú dices, muchas marcas dejaron de comunicar en algún momento, porque tal vez vino esa crisis de identidad. O sea, yo creo que ahí los marqueteros o los equipos de marketing también tienen un ámbito de responsabilidad en haber tenido tal vez algún nivel de desacople entre la promesa y lo realmente ofrecido o el servicio realmente prestado. Y hoy día hay que fortalecer muchísimo más ese vínculo, que al final el pivote tiene que ver con la marca, con el branding, de que eso que tú como empresa quieres entregar, uno, se esté entregando de manera correcta a los clientes o de la mejor manera posible, y con un actuar hacia adentro muy coherente y muy consistente. Yo creo que hoy día el mundo nos exige a todos, a todas las empresas, a todos los que tenemos una prestación de un servicio, un producto, que esa ecuación esté funcionando de buena manera. Y por lo tanto, efectivamente, el rol de los equipos de marketing es ser un punto de encuentro entre la realidad del mercado y la realidad de la empresa, su propuesta de valor y cómo se lleva adelante de todos sus trabajadores. Entonces, efectivamente, tener ese rol medio bisagra pasa a ser fundamental, porque la manera que la empresa tiene para entender cómo está siendo percibida su propuesta de valor es a partir de lo que los mismos equipos de marketing pueden estar liderando y trabajando con sus propios clientes, pero también, y de manera súper importante, con sus propios trabajadores. Buscar que eso esté en sintonía o la mayor sintonía posible permanentemente es clave. Y ahí vuelvo al punto que comentaba hace un minuto atrás. Cuando esa propuesta de valor, cuando esa oferta marketera, el cliente después trata de ir a buscarla, ya sea en tu página web, con un despacho asociado, o en tu call center, con la respuesta de un ejecutivo, en una tienda o en las telco, puede ser con los mismos servicios de redes que pueda estar prestando. Si eso no se está cumpliendo, cualquier promesa empieza a perder credibilidad. Y un poco lo que tú comentabas hace un minuto atrás, la confianza. Esa confianza efectivamente es súper frágil, pero la responsabilidad está 100% en la empresa y sus trabajadores, y por lo tanto, por eso para mí la unión y el título de este foro es tan atractivo. O sea, la cultura es el primer eslabón del branding. Sin cultura, el branding o lo que es el trabajo de marca pierde fundamento, pierde la base en el fondo, y por lo tanto buscar esa permanente sintonía, y de nuevo el equipo de marketing juega un rol muy importante ahí, entre el cliente y la empresa, es fundamental. Ahora quisiera... Sí, por favor, Martín. Yo sé que soy bueno para meter la cuchara, pido disculpas. No, pero si eso se trata, que sea una conversación más que... Sí, no, lo que pasa es que yo creo que lo que menciona Sebastián es clave, ¿no? Es en términos de entender el contexto, ¿no? Y hay ciertas cosas, lo que está pasando en Chile no es aislado, es algo que se ve a nivel global, ¿no? Y lo que estáis viendo son grandes temas globales que se repiten. Los temas de discriminación, ¿no es cierto? Los temas de equidad. Lo acabamos de ver en Estados Unidos, ¿no? Y también lo vimos el 18 de octubre acá en Santiago, si no hay que ir muy lejos, ¿no? Entonces, las marcas, y yo creo que aquí estamos moviéndonos hacia otra parte del branding, necesitamos un propósito, ¿no? Algo que nos guíe. Pero hoy día el mercado ya no te dice, yo quiero tener un propósito y estoy bien con que tú tengas un propósito. Tú tienes que actuar sobre ese propósito. Entonces, no solo hay que tener una buena propuesta de valor, también hay que actuar sobre lo que te está exigiendo la ciudadanía. Es un súper tema para un panel completo en sí mismo. Totalmente, pero y de hecho qué bueno que lo mencionaste, porque justamente me gustaría abordar un tema que no es menor, es cuando chocan culturas, sobre todo en empresas que tienen operación en distintos países.
donde hay timing distinto en lo que estamos viviendo, hay fases distintas, estamos en estadios distintos. En el caso, por ejemplo, de usted, José Ignacio, me imagino, obviamente hay ciertas regulaciones o medidas que se han tomado en temas aeronáuticos de seguridad propias de la operación, que pueden diferir de alguna manera en otras medidas que se están tomando en países vecinos o en otros lados donde ustedes tienen operaciones. ¿Cómo conjugan el ser coherente y consistente en la entrega de esta experiencia, siendo que también hay factores que van cambiando, dependiendo de dónde estamos parados? Sí. Bueno, evidentemente eso es una complejidad de ¿cómo se llama?, de empresas que ya son más multinacionales. A ver, nosotros tenemos un propósito que es ser la mejor aerolínea low cost para Sudamérica, ¿ya? Eso nos da un paraguas bien relevante. Primero, nos posiciona con un mindset que es regional, ¿ya? Entendiendo que la cultura, la atención al cliente, el producto, la propuesta de valor, todo es una sola. Pero también entendiendo que hay distintos requerimientos desde, no sé, legales, laborales, tributarios, incluso aeronáuticos, que son distintos en los distintos países donde operamos, y obviamente que tenemos que adaptar nuestra propuesta de valor a los requerimientos que exijan las autoridades en los distintos países. Y eso obviamente que lo vamos haciendo. Sin ir más lejos, en Perú, por ejemplo, durante esta crisis, estuvimos hasta el 15 de julio sin poder volar por, digamos, disposición de la autoridad aeronáutica en Perú. En Chile se podía, entonces partimos el 1 de junio. Entonces nos vamos adaptando a las distintas regulaciones que existan, pero tratamos de generar una sola cultura. Y lo otro es el para de nuestro propósito, es la mejor aerolínea low cost para Sudamérica. Y eso hace una gran diferencia, porque ahí es donde nosotros incorporamos a todos los stakeholders. Y aquí empezamos a preocuparnos realmente, no solamente en el cliente, que si bien es crítico y es esencial para cualquier negocio, nos preocupamos de todos los stakeholders que rodean a una organización. Y nosotros queremos construir valor para Sudamérica. Queremos construir valor para los clientes que se transportan dentro de Sudamérica. Construir valor para los trabajadores que trabajan dentro de la compañía. Para la sociedad. Para las comunidades. Para el medio ambiente. En general nosotros creemos que si no abordamos todos los ámbitos, las compañías no van a ser sustentables. Y hoy más que nunca eso está vigente. Entonces, cuando uno construye una cultura basada en un conocimiento, digamos, de la estrategia que va más allá de una sola, digamos, región o país, tiene que tener la capacidad de traspasar esa identidad hacia los distintos países, pero al mismo tiempo adaptarse a los requerimientos que tengan esos países para poder llevar a cabo su propuesta de valor. Entonces, en ese sentido, yo te diría que nosotros hemos sido muy preocupados de entender bien las diferencias que existen entre los distintos países en los que operamos, mantener aspectos propios de las sociedades en donde operamos, pero tratar de establecer una identidad común que nos una a todos y que nos permita tener estándares equivalentes en los distintos países donde operamos. Entonces, esa es un arte que no es tan sencillo, pero yo creo que por lo menos nosotros desde nuestra misión está incorporado el concepto de la cultura y de las distintas, digamos, identidades que pueden tener en las sociedades en donde operamos. Sin duda eso habla de ser sumamente conscientes de la comunidad o del entorno, o los stakeholders, como hablas tú, a los cuales uno impacta, positiva o negativamente. Obviamente uno trata que sea positivo, pero es ser consciente de cuál es esta onda expansiva, de cuáles puntos nosotros estamos hoy día influyendo y tocando. Y hay un punto que a mí me gusta bastante este concepto, que lo he escuchado en distintos lados, sobre todo en multinacionales, que empieza a cruzar, que ya son... empieza a cruzar frontera,
que finalmente se transforman en marcas que se construyen cultura de culturas. Es decir, vemos, y hoy día más que nunca, no es necesario que sean multinacionales, pero vemos muchas nacionalidades distintas dentro de una misma compañía, con culturas distintas, desde comida, desde distintas dimensiones. Y eso empieza, a mi modo de ver, y lo linkeo un poco lo que hablaba también Martín en un inicio, de potenciar el talento independiente de donde éste provenga. Habla de cómo nosotros somos capaces de potenciar desde ese punto de vista nuestras organizaciones, nuestras marcas, de llenarla aún más de valor. Porque creo que aquí el gran desafío, y que ha sido también un problema por varios años, es que cuando uno plantea un propósito, el propósito puede estar perfecto. El problema es, o no problema, el desafío es cómo yo lleno de contenido ese propósito. Y justamente ahí entra todo lo que hemos hablado, que se empieza a conjugar. La coherencia, la consistencia, la confianza, los valores, la cultura, cómo yo uso la tecnología como habilitador. Y en ese sentido, el cultura de cultura es como desde CCS han conjugado eso teniendo en cuenta la globalidad de las operaciones que ustedes tienen. Mira, a ver, uno de los valores fundamentales que tenemos nosotros como compañía, de hecho, es el tema de la diversidad. Para dar un ejemplo nomás, en América Latina tenemos 84 nacionalidades distintas. Eso sin considerar que uno tiende a creer que India es una sola nacionalidad, pero India es tremendamente diversa en sí misma, ¿no? Son 1.300 millones de habitantes, ¿no? Con culturas muy fuertes dependiendo de cada lugar. Entonces nuestro desafío es cómo, y es una cosa que personalmente a mí me gusta mucho, es cómo puedes construir desde esa diversidad de miradas, desde esa diversidad cultural, ¿no? Cómo la marca, el propósito, es más amplio que eso, ¿no? Y que no importa dónde tú lo lleves, ¿no? La cultura tiene que ser la misma, ¿no? Y en eso son clave, valores de diversidad, valores de inclusión, ¿no? El respeto al individuo. Una empresa como la nuestra no solo son 84 nacionalidades, son varias religiones, ¿no? Solo en la India hay varias, y yo año a año, día a día, aprendo más culturalmente cómo es la India, porque eso a mí me ayuda a entender cómo voy a hacer mi trabajo. Y me ayuda también a entender cómo debo trabajar en equipo. Por eso el tema cultural y cómo tú lo incorporas dentro de tus propósitos y de tus valores, y eso además cómo lo expresas en la forma en que tú ejecutas tus campañas de marketing o la comunicación interna, y creo que hoy día está todo mucho más junto que antes. Todo eso, esa coherencia, de vuelta vamos a volver a la coherencia que decía Sebastián, es clave esa coherencia, ¿no? Si vas a ser diverso, tienes que ser diverso, ¿no? Tienes que mostrar que eres diverso, ¿no? Tienes que tú adaptarte y ser flexible a entender cómo funcionan otras culturas. Entonces, eso es fascinante y creo que es un desafío para todas las empresas globales. José, el mismo Latinoamérica es mucho más diverso de lo que uno cree, ¿no? No es lo mismo trabajar con brasileños que con mexicanos, por dar un ejemplo simple, o con peruanos, ¿no? Cada quien tiene, como quien diría, su manera de bailar el vals. Y tú tienes que aprender a adaptarte a eso también. Ahora, hay cierto, quisiera por ser un tema súper específico. Hay ciertos mitos que se han derribado en este último tiempo, ¿cierto? Y tienen que ver con el teletrabajo, tiene que ver con la productividad, tiene que ver con lo físico, cómo convive el término, el digital, cómo convive lo físico y lo digital. Y teniendo en cuenta ya, pensando en qué cosas van a quedar, como por ejemplo, volviendo al teletrabajo y los mitos. ¿Cómo has visto tú,
Seba, desde tu perspectiva, ¿qué otros mitos se han desmitificado, valga la redundancia, desde el punto de vista de branding y desde el punto de vista de cultura? Yo creo que lo primero que se ha desmitificado es el teletrabajo, en el fondo. Todos teníamos muchas preconcepciones, tal vez muy de una ilusión, que hoy día se ha convertido en una realidad que uno, creo que de manera muy tangible, muy práctica, nos ha hecho entender medio a la fuerza que esto es posible y que lo podemos hacer, y obviamente hay mucho que aprender todavía, lo estamos recién viviendo. Pero eso ya es un primer mito que desaparece, y creo que hay muchas cosas que vamos a sacar el limpio de esto. Creo sí que para la cultura, por ahí Martín dijo la radio pasillo, para ponerlo en términos coloquiales, pero efectivamente la cultura se construye mucho también de ese contacto tal vez más espontáneo, y tal vez el teletrabajo todavía, porque queda mucho por aprender y camino que recorrer en esto, pero ese contacto espontáneo tal vez se pierde un poco. Hoy día estamos todos muy con la agenda muy llena de reuniones, tal vez muy transaccionales. Yo creo que el desafío de la cultura es cómo ir llenando estos espacios de distintas formas, y yo creo que cada empresa va a tener, y se le van a ocurrir millones de ideas de cómo ir llenando esos espacios. Y ahí, obviamente, la creatividad, el ingenio de las propias personas de la empresa, en donde las barreras tienden a existir cada día menos. O sea, yo creo que estas jerarquías cada día pierden más valor, juegan un rol en la organización sin duda, pero el acceso al diálogo tiene que ser cada día más fluido, da lo mismo cuál sea la plataforma o la herramienta, y eso tiene que ir construyendo esta nueva radio pasillo, ese nuevo contacto espontáneo, que te permita ir nutriendo la cultura, ir aprendiendo para ver qué hay que corregir, y desde ahí, insisto, extrapolarlo a la marca. O sea, la marca tiene que ser el reflejo de esa cultura interna, y por lo tanto, el primer desafío que tenemos hoy día, más que un paradigma roto, sino que un desafío a romper ese paradigma, es cómo construir cultura en esta nueva realidad, que si bien de a poquito vamos a ir volviendo a algo más balanceado entre lo remoto y lo presencial, pero hay que tener esas instancias que te permitan algo más mixto, porque tal vez pensando en cómo puede ser esta nueva realidad hacia adelante, lo que va a costar es que esté todo el mundo en la oficina al mismo tiempo. Por ahí Martín también planteaba esta reflexión de su CEO, de que de aquí a unos años más, tal vez solamente el 25% de tu tiempo, el 20% de tu tiempo va a ser necesario que tú estés en la oficina, pero cuando empezamos a cuadrar los 20%, probablemente nunca más te vayas a juntar con todas las personas de tu equipo al mismo tiempo en una misma sala. Y eso te impone un desafío que, insisto, o sea, ya hemos visto algunas experiencias distintas de empresas. A nosotros nos ha tocado, nuestro gerente general tuvo una idea muy buena un día, nos mandó todo un desayuno para la casa, y llegó el paquetito con el desayuno, y nos juntamos a tener una reunión por videoconferencia, pero teníamos un punto de encuentro con una pequeña nota, etcétera. Hay que empezar a buscar estas nuevas herramientas o nuevos puntos de encuentro que te permitan ir nutriendo esa cultura. Insisto que desde ahí, obviamente, todo eso se va a extrapolar a la marca, de todas maneras. Sin duda hay canales que obviamente ya no se pueden utilizar como típicamente se utilizaban, ¿cierto? En la oficina, y obviamente la aparición, la innovación, la creatividad, y la implementación de nuevos canales empieza a tomar mucha más relevancia, como dices tú, Sebastián, y cómo también tomamos provecho en el buen sentido de eso, de poder seguir conectados, aún más conectados, y de alguna manera, que a mí me gusta mucho el concepto de cómo humanizar las marcas, ¿sí? La escala humana de todo esto. Y creo que es una tremenda oportunidad, sobre todo a nivel de CEO, y a mí me gustaría saber tu experiencia, cómo lo has vivido, Ignacio, en la relación también con el resto de la compañía, ¿cierto? Hay distintas experiencias, me imagino cada uno hemos experimentado algunas dentro de nuestras marcas, nuestras compañías, donde típicamente existía una comunicación unilateral, ¿cierto? Que era unidireccional, mejor dicho, donde yo te informo. Hoy día empieza a suceder algo donde empieza a ser más bidireccional, donde hay estas mismas teleconferencias, o Zoom, o Teams, las distintas plataformas, donde empiezan a hacer preguntas y se empiezan a responder en vivo, y eso genera también una modificación de la cultura, pero que es muy rico, porque ya hay una escucha activa, finalmente, de lo que
las inquietudes, de los deseos, de las preocupaciones, etcétera, de los mismos colaboradores. ¿Cómo lo has vivido tú, José Ignacio? Sí, no, la verdad es que ha sido toda una aventura. Así como tú decías, Sebastián nunca más va a estar con todos en la misma espacio. Hoy día sí tienes la posibilidad de estar con muchos más en todos los países, en todos lados. Y eso ha sido realmente rico en Skype. Nosotros implementamos, por dar un ejemplo, lo que le llamamos los eventos live, ¿ya? Y es básicamente un espacio de media hora donde todas las semanas yo converso con alguna persona de la compañía. Lo dividimos en 3 bloques, un bloque como informativo del negocio, esto es lo que estamos haciendo, un bloque en donde respondemos preguntas que nos van llegando y nos hacemos cargo de preguntas muchas veces difíciles, pero que en el fondo lo que tomamos son las preguntas que más se repiten, y si se repite una pregunta difícil de responder, por ejemplo, las, no sé, reducciones de jornadas laborales, que hay que hacerse cargo, la respondemos en vivo. Y también invitamos a alguien a comentar algún tema que sea particularmente atingente a esa semana, y ahí participan muchas veces ejecutivos, pero también participa gente de la línea que está, digamos, en la operación misma y que nos cuenta su experiencia desde esa operación. Entonces, la posibilidad que uno tiene hoy día de comunicar dentro de los valores de Sky es ser cercano. ¿Cómo podíamos ser cercanos si no nos podíamos ver? Y la verdad es que hoy día somos más cercanos que nunca, creo yo. Hoy día nosotros estamos, por ejemplo, antes medíamos el clima laboral una vez al año, ahora lo medimos cada 15 días. ¿Ya? Somos más cercanos que nunca, tenemos 88% de satisfacción laboral dentro de la compañía, ¿ya? Donde cada 15 días más del 70% de la organización, son más de 2.000 personas, responde las encuestas. Entonces, la verdad es que la oportunidad de crear cultura a través de medios digitales existe. Hay ciertos aspectos que van a ser difíciles de mantener, que tienen mucho que ver con el contacto físico, pero hay que ser creativo, porque esto es algo que también, como decía Sebastián y Martín, ambos, no está escrito. Nadie sabe a quién copiarle, ¿ya? Tenemos que ser nosotros mismos quienes lideremos nuestra transformación cultural, por decirlo así, con medios digitales que hoy día están disponibles más que nunca. Y no es que antes no estuvieran disponibles, pero hoy día la gente se atreve. Hoy día nadie te va a decir que ¿cómo se llama?, que eres rupturista si es que dices que estás todo el tiempo home office, porque ya es una realidad. Entonces, la idea nuestra es tratar de agarrar todas las cosas buenas, tanto para nuestros trabajadores internamente como para nuestros clientes externamente, de esta situación que estamos viviendo, incorporarlas en una propuesta de valor al pasajero y una propuesta de valor al empleado también, ¿no? Y con eso generar los conceptos que son básicos y estratégicos para nosotros también, como por ejemplo la productividad. Es un elemento básico para la estrategia de la compañía, en el caso nuestro. Y estamos mezclando esas herramientas con la intención de ser capaz de generar propuestas que generen valor para los stakeholders de la compañía. En términos generales, nosotros tenemos muy presente que el valor no solo se genera para un stakeholder, sino que se genera independiente. Muchas veces uno construye estrategias para desarrollar valor que no necesariamente van directo al cliente, muchas veces van a la comunidad, otras veces van a los trabajadores, y todo eso se conjuga en un todo. Y la verdad es que la pandemia ha traído grandes desafíos, créeme, lo sé, hay probablemente pocas industrias más afectadas que la industria de transporte aéreo, pero también grandes oportunidades, y muchas de esas oportunidades vienen de la mano de la transformación cultural, de la capacidad de leer las necesidades de los pasajeros más rápido, de las necesidades de los trabajadores más rápido, de las comunidades más rápido, incluso en temas medioambientales. Nosotros veníamos trabajando fuerte en la renovación de la flota para tratar de ser de las aerolíneas más eficientes en cuanto a la contaminación y más responsables con el medio ambiente del mundo. Hoy día
somos la aerolínea en el mundo, la única aerolínea en el mundo que opera 100% con nueva tecnología que es más amigable con el medio ambiente. Lo veníamos trabajando hace tiempo, pero en esta pandemia lo aceleramos y nos transformamos en la primera aerolínea en hacer eso. Y probablemente va a traer grandes cambios más allá de eso, dentro de la cultura de la organización. Como, o sea, el hacer home office no solo mejora la calidad de vida de los trabajadores en muchos casos, sino que también reduce la contaminación. Y también es importante considerar esos aspectos. Sí, tenemos que tomar aspectos importantes, como lo decía Sebastián, cómo podemos hacer para no perder el contacto físico, porque también eso nos da vida. Y por eso que también es importante tener información de cuánto necesitan cada una de las personas ese contacto físico para estar contento y motivado. Y ahí uno va adaptando las políticas internas para ir generando esos equilibrios que uno está buscando en general en una cultura. Entonces, es bien interesante lo que está ocurriendo, grandes desafíos, sin ninguna duda, pero también grandes oportunidades que hay que saber aprovechar y que, como se mencionaba, no hay a quien copiarle. Hay que ser bien vanguardista y hay que trabajar con toda la organización para desarrollar una cultura que sea para toda la organización. Así que en eso estamos y la verdad es que yo creo que muchas empresas han avanzado bastante bien en ese sentido. Me alegra mucho escuchar eso. Yo creo que somos varios los que estamos caminando hacia allá y más se van uniendo, otros más rápidos que otros, pero creo que hay algo fundamental que mencionaste, José Ignacio, y que tiene que ver, si es que lo interpreto bien, cuando hablas de la propuesta valor y de todos los stakeholders, es como esta propuesta valor no se pone a ciertos stakeholders sobre otros, no se pone a nivel de importancia más importante el cliente que los propios profesionales de la empresa, o más importante que las comunidades, sino hay un equilibrio de ser consciente que es importante para todos, ¿sí? Que son audiencias distintas, pero que cada una tienen una particularidad, pero igualmente relevante. Y ahí saltar a un tema y lo conecto con cuando hablas de saber, de tener datos, información para poder actuar, para tomar buenas decisiones. Y ahí yo creo que hoy día, de nuevo, conectando con la tecnología, el cómo yo puedo aplicar, por ejemplo, un analytics internamente, no solamente pensando en el mercado, sino también cómo yo gestiono mi propia fuerza laboral, mi propia cultura en cuanto a eso. Sin ir más lejos, hay distintas maneras de hacerlo, distintas dimensiones. Hay desde típicamente el Great Place to Work, etcétera, que son ciertas mediciones que te mapean o te dan, como yo les digo, los mapas de calor de la organización, pero es bastante estático. Y hoy día está tan rápido el cambio, está en constante movimiento, que se hace necesario el tener un monitoreo o estar mirando en tiempo real lo que va sucediendo. Por lo mismo, cuando comentas que cada 15 días se está haciendo una encuesta, eso yo lo he estado viendo, en Deloitte también lo estamos haciendo así, lo he estado viendo en otras compañías, y eso responde a la naturaleza que estamos viviendo. Y eso finalmente tiene como objetivo último, es cómo yo conecto con toda la firma, con toda la compañía, con toda la que la compone, porque finalmente son ellos los que construyen la marca. En el fondo son todos eslabones propios que, si es que no estamos todos con el mismo norte, tenemos la misma información, nos dicen cuáles son los objetivos, difícilmente lo vamos a lograr como un todo. En ese sentido, Martín, a nivel del engagement, ¿qué significa esto? Que lo conversamos en la mañana. ¿Cómo lo ves tú para profundizar un poquito más ahí? Mira, a ver, yo creo que efectivamente hay un tema de desplazamiento del evento físico, ¿no? La conexión física, ya sea interna o externa. Empresas como TCS, que somos más del ámbito del B2B, para nosotros, por ejemplo, los eventos comerciales son clave, ¿no? Y hoy día tenemos que transformar esa instancia de relacionamiento que teníamos ahí con líderes, bueno, ¿cómo la transformamos en algo online? Y cómo generamos mayor engagement también en redes sociales, ¿no?
tenemos que aprender del playbook, por ejemplo, de empresas de consumo masivo, como los que están hoy día conmigo acá, con nosotros acá en el panel. Pero a nivel interno, es buscar distintas instancias que se vayan alineando con distintas cosas que vas sintiendo, ¿no? El otro día yo conversaba con la gente de recursos humanos y en el último trimestre, estos últimos 3 meses, hemos desarrollado más de 180 actividades específicas de engagement, ¿eh? Que tienen que ver con cuestiones lúdicas, como los días viernes es como un Fun Friday, entonces hay temas más relajados. Cómo generamos, por ejemplo, instancias de happy hour en los equipos más pequeños, ¿no? Cómo repensamos la idea del town hall, la típica reunión del CEO regional, y esa cómo también la cascadeas a nivel de país y a nivel de equipo, ¿no? Desde una simple presentación de hechos a una conversación mucho más fluida. Entonces hay todo un tema de engagement, que bueno, yo estoy aprendiendo mucho de las empresas más de consumo masivo, que propiamente tal de lo que es el B2B. Pero es efectivamente, tenemos que pensar en dónde están los dolores hoy día internos nuestros, ¿no? ¿Dónde están los dolores de la organización? ¿No? La imposibilidad de acceder físicamente al lugar de trabajo, ¿es o no relevante? Depende del tipo de trabajo, ¿no? Si puedo o no puedo conocer a mi equipo, cómo genero instancias, por ejemplo, de creatividad. Aquí somos todos marqueteros, ¿no? Hacer un brainstorming digital no es lo mismo que tenerlos todos en la misma sala, ¿no? Tampoco puedo decir, ¿sabes qué? Cerremos medio día de trabajo y nos vamos a dedicar a hacer brainstorming de esto. Digitalmente no puedo hacer eso. Entonces son todos estos desafíos. Hay que buscar, tiene que ver con analytics, tiene que ver con una mirada más amplia de lo que es el digital workplace, ¿no? Hay que entender también cuál es la dinámica de lo que sucede en las casas. No todas las casas son iguales. Afortunadamente yo tengo niños grandes, pero casas que tienen niños pequeños, espacios más reducidos, tal vez no pueden trabajar en los mismos horarios en los que tú estás trabajando. Entonces, esas cosas hay que empezar a tomarlas en cuenta. Y esta idea del digital workplace, claro, trabajar desde cualquier lugar, perfecto. Pero hay otras dimensiones también que hay que ir construyendo y conociendo. Ahí estamos hablando justamente de con qué tanta profundidad conocemos a nuestra gente, ¿cierto? Por un lado, internamente, y qué tanto conocemos también a nuestros clientes. Comportamientos, cómo responden, etc. Básicamente, engagement. Y justamente ahí es donde a mayor información, a mayor data, si es que la sabemos interpretar bien, es donde nosotros podemos generar mayor impacto, mayor adhesión, mayor compromiso. Pero tiene consigo, y volvemos, finalmente es como un círculo, estamos dentro de los mismos conceptos siempre. Volvemos a, mientras más información yo tengo de alguien, por ejemplo, dentro de Deloitte, sabemos dónde viven, los horarios de traslado, etc. Entonces, cuando suceden estos acontecimientos, podemos reaccionar de una manera de poder segmentar instancias o soluciones de acuerdo a las necesidades que ellos tienen. Porque no es que toda la solución le cabe a todos por igual. Entonces, en ese sentido, la confianza también del uso de esa data, del uso de esos datos es fundamental. Que en el fondo es, ¿para qué tú me estás pidiendo eso? ¿Para qué lo vas a utilizar? Y eso justamente habla de la coherencia y la consistencia de una marca que constantemente me está entregando una propuesta de valor y me la está robusteciendo, y me está entregando aún mayor profundidad de servicios, de productos, etcétera, según el aprendizaje que tengo de ello, es fundamental. Y de cara a eso, ¿cómo ustedes están abordando, Sebastián, por ejemplo, desde un go-to-market, desde cómo han visto el comportamiento, ¿cierto? Lo que hablábamos anteriormente, cómo ha cambiado este comportamiento del incremento, etcétera, obviamente a buscar soluciones. No todas son iguales, hay realidades distintas, son clientes distintos, y obviamente también a nivel interno me imagino que es lo mismo. Yo, de alguna manera, aquí a lo mejor Martín va a entender más, pero para mí, como Deloitte también estamos en el servicio de consultoría,
típicamente B2B, ¿cierto? Pero la visión que tengo yo, finalmente nosotros mismos somos usuarios de nuestros propios clientes. Por lo tanto, si uno lo piensa, igual es B2C, finalmente el impacto que uno hace. Entonces, desde ese punto de vista, Sebastián, ¿cómo lo están abordando ustedes? ¿Cómo están conjugando todos estos elementos? Nos meten dentro de la juguera para decir, ok, este es nuestro norte, este es el objetivo que tenemos estas variables, ¿cómo vamos a seguir adelante? Buena pregunta. Mira, yo creo que a veces, sobre todo para los que puedan estar viendo este foro, yo creo que a mí lo que me interesa transmitir es que uno no tiene que caer en la trampa de creer que todo se está hipercomplejizando, sino que al contrario, yo creo que la información tiene que servirte para simplificar. Y ahí yo creo, y me gusta ser bien pragmático en esto, el que manda es el cliente, y por lo tanto, frente a un mar de información, porque hay mucha información, probablemente la ventaja que hoy día todos tenemos es que lograr interactuar con los clientes no es tan complejo o no es tan difícil. Las plataformas a través de las redes sociales o los mismos canales de comunicación que hoy día las empresas pueden tener con sus clientes son muchísimo más abiertos, muchísimo más fluidos, a costos muy bajos o casi inexistentes. Y por lo tanto ya no hay excusas para no escuchar al cliente. Y por lo tanto las soluciones o cómo tú tienes que responder o reaccionar, creo que hoy día las fuentes de información te tienen que ayudar a eso, a acelerar o hacer mucho más rápida la respuesta que se necesite. En las telcos, por la realidad de la industria y lo que ha conllevado la pandemia en el fondo, tenemos una realidad bien distinta, por ejemplo, a lo que plantea José Ignacio con Sky. Nosotros, en el fondo, hemos visto cómo esta industria ha llegado a recuperar los mismos niveles de transacciones que tenía antes de la pandemia y se demoró 3 meses, en el fondo. Y es impresionante ver cómo hemos tenido que transformar la operación de una compañía para poder adaptarnos a las circunstancias de lo que los clientes quieren. Ahora, cómo la empresa puede responder o en qué velocidad, bueno, eso depende de la realidad de cada uno y efectivamente hay explicaciones para muchas cosas y probablemente también aprendizaje, dependiendo de las empresas, pero creo que en la medida que esa vocación por escuchar al cliente esté y de tomar las decisiones de manera muy pragmática en relación a lo que el cliente requiere o lo que el cliente necesita, creo que hoy día a las empresas puede que les falten excusas para responder al por qué no está respondiendo adecuadamente. Insisto, tal vez hoy día es un tema más de timing, qué tan rápido puedo responder o por qué me cuesta responder más rápido. Pero entender lo que los clientes requieren, creo que hoy día estamos en el mejor momento, o sea, dadas las herramientas con las que contamos, ya no quedan excusas, esa es mi humilde opinión. No, totalmente. Y esa escucha es justamente, y para cerrar, es justamente donde está la base de la cultura y el branding, la cultura y la marca, porque finalmente cuando uno auténticamente está escuchando lo que sucede tanto a nuestros clientes internamente, en la ciudadanía, en el país, es cuando la marca se hace parte de la cultura del país, se hace parte de donde está inserta. Y creo que ese finalmente el desafío último de cómo yo soy parte de este ecosistema, más allá de ser alguien satélite o alejado que estoy tratando de integrarme, sino él está totalmente integrado. Y eso, sin duda, va a seguir lleno de desafíos, va a seguir transformándose, vienen fechas específicas que van a marcar también hitos, viene un 18 de septiembre atípico para todo Chile, viene un proceso de nueva constitución, vienen unas vacaciones que nunca hemos pasado una vacación así, por lo tanto hay muchos hitos que vienen por delante que de nuevo van a poner de alguna manera a prueba esto, de cómo las marcas van a reaccionar, cómo se van a adaptar, cómo van a seguir siendo coherentes y consistentes, y finalmente es cómo seguimos en esta sinergia virtuosa entre lo que es cultura y lo que es marca. Nada, yo les quería agradecer esta casi una hora de conversación en este panel. Personalmente apasionante haberlos conocido, haber conversado estos temas. Espero vernos en una próxima oportunidad. Y nada, muchas gracias por estar aquí y por su tiempo. Gracias a usted, un gusto. Gracias. Gracias a ti, Muchas Andrés, gracias a País Digital por la invitación.